Cordial y respetado saludo para el cuerpo docente administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es María Alejandra Ruiz Valderrama y el día de hoy vamos a hacer el trabajo de estadística. Punto 4. Caracterización de variables cualitativas. El estudiante realizará una tabla de frecuencias correspondiente a una variable cualitativa, que seleccionará la base de datos del anexo 1, violencia de género intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, en el año 2021 al 2024. Las bases de las cuales yo me basé fue la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y violencia patrimonial. En frecuencia absoluta nos podemos dar cuenta que el violencia física tiene 420, violencia psicológica 310, violencia sexual 150, violencia económica 70 y violencia patrimonial 30, para un total de 1000. Frecuencia relativa. La violencia física tiene un 0,42, la violencia psicológica un 0,31, la violencia sexual un 0,15, la violencia económica un 0,07, la violencia patrimonial un 0,03, para un total de 100. En la frecuencia porcentual tenemos un 42% en violencia física, un 31% en violencia psicológica, un 15% en violencia sexual, un 7% en violencia económica y un 3% en violencia patrimonial, para un total del 100%. Ya como punto siguiente, dice que posterior deberá caracterizar la variable elegida, realizar las siguientes actividades. Representa la información por medio de diagrama de barras y diagramas circulares. El diagrama de barras es el siguiente, donde nosotros nos seguimos basando en la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y violencia patrimonial, basándonos en los mismos datos anteriores. En el diagrama circular y violencia representada, que es el siguiente. Este es el diagrama representado. Hallar la moda de la variable cualitativa y asociarla con la situación objeto de estudio. Tipo de violencia, frecuencia absoluta. Violencia física 420, violencia psicológica 310, violencia sexual 150, violencia económica 70 y violencia patrimonial un 30%. Como moda tenemos la violencia física con 420 casos. La moda que se encuentra en los datos de violencia física, lo que indica que es el tipo de violencia más comúnmente reportado en el departamento del Tolima entre el 2021 y 2024. Esto puede reflejar la realidad preocupante, la persistencia de agresiones físicas como forma dominante de violencia en el ámbito intrafamiliar y de género. Esta información es clave para diseñar políticas públicas de prevención, atención médica, prevención legal y acompañamiento psicológico enfocado especialmente en este tipo de violencia. Realizar una tabla de contingencias de doble entrada con dos variables cualitativas, las cuales ustedes consideren podrían estar relacionadas, representadas gráficamente. Yo me basé en la naranjada es la violencia sexual. Bueno, los casos que me basé fue violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Yo lo quise basar entre lo rural y lo urbano, que lo rural es lo anaranjado y lo urbano es lo azul. Y el total, pues nos podemos dar cuenta que está en gris. Como conclusión, podemos detallar que la violencia física es la forma más prevalente de la agresión reportada, representando la categoría modal dentro de los registros indicados. Esto sigue siendo tipo de violencia más común en contextos familiares y de pareja en el departamento del Tolima. Al análisis de variables de la zona geográfica se observa que la mayoría de los casos ocurren en zonas urbanas, lo que puede estar relacionado con mayor niveles de denuncia, acceso a instituciones y concentración política. Sin embargo, esto no descarta la existencia de violencia en zonas rurales, donde muchas veces se subgestiona el riesgo. El registro, la tabla de contingencia sugiere una posible relación, este tipo de violencia y la zona geográfica. Por ejemplo, la violencia psicológica también tiene una presencia significativa en zonas urbanas, lo cual puede estar asociado a dinámicas emocionales, estrés y factores socioeconómicos propios de la vida urbana. El análisis gráfico, barras y circular facilita la interpretación visual de los datos y esfuerza la necesidad de las políticas públicas diferenciadas según el tipo de violencia y contexto territorial, urbano o rural. Muchas gracias.